7, versículo 20. Mateo 7, versículo 20. Antes de Navidad compartí dos enseñanzas acerca del discipulado, la importancia de discipular a otros. Quiero hablar, voy a tomarme un par de semanas para hablar acerca del verdadero discípulo. ¿Quién es un discípulo? Porque estamos hablando y diciendo de hacer discípulos, pero hay una cosa bien clara: no podemos hacer discípulos a menos que nosotros seamos discípulos, ¿o no? Es imposible. Entonces yo quiero compartir unas cuantas enseñanzas acerca de un discípulo verdadero, o el verdadero discípulo, ¿sí? Yo oro por esta palabra en estas semanas para que Dios nos pueda ministrar, Dios nos pueda hablar y Dios nos pueda hacernos ver en qué lugar estamos. Que podamos ubicarnos dónde estamos nosotros en el reino de Dios, así como un verdadero discípulo. Entonces, el tema de hoy: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos serán conocidos por sus frutos, pero los falsos discípulos también serán conocidos por sus frutos. ¿O no? También. El discípulo verdadero comienza con un genuino arrepentimiento. Comienza con un reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Jesús y comenzar entonces ese proceso de transformación en nuestras vidas. En el camino, en el proceso, Dios transforma nuestro ser. Comenzamos la ruta con el Señor, con Jesús, y Él cambia radicalmente nuestros pensamientos y nuestro corazón en cuanto a Dios, quién es Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a nuestro estilo de vida. Es decir, el verdadero discípulo, el que nace y tiene un arrepentimiento genuino con Dios, su vida da un giro de 180 grados. Es decir, si antes era un ladrón, ahora entiende que eso desagrada a Dios y nace de su corazón el no querer seguir robando. Y así podríamos aplicarlo en todas las áreas de la vida. Nace del corazón. Eso ocurre cuando hay un genuino arrepentimiento y un encuentro con Dios, que uno nace de nuevo. Ahora, el falso discípulo eso no lo tiene. Por eso no puede dar los frutos de Dios. Pero el verdadero discípulo sí. ¿Quiere decir que cuando una persona se convierte ya es perfecto? No, ni mucho menos. Tenemos un proceso que va a durar toda nuestra vida. Pero sí, el deseo del corazón, la intención del corazón está en querer agradar a Dios. Y ese deseo que nace de tu espíritu es más fuerte que el deseo de la carne, porque sabes que es pecado, sabes que desagrada a Dios y sabes que Dios no lo aprueba. Entonces comienza ese deseo en la mente, en el corazón, de querer caminar en una nueva vida, porque dice la Biblia que el que tiene un encuentro con Cristo dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora comienza toda una vida nueva, un proceso nuevo. En los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, allí encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Cuántos conocen eso? Capítulos 5, 6, 7. Es un solo sermón de Jesús, se conoce como el Sermón del Monte. Es una sola predicación de Jesús, enseñanza de Jesús, que lo recogen en esos 3 capítulos. Entonces, cuando nosotros leemos en Mateo 5, versículo 1 y 2, dice así la palabra: viniendo la multitud, subió Jesús al monte,
y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces Jesús sube al monte en el capítulo 5, versículo 1, y sentándose arriba del monte, dice que vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos, los que ya estaban siguiendo a Jesús. Y abriendo su boca, dice el versículo 2, que les enseñaba. Entonces, capítulo 5, 6, 7 son para los discípulos. Son enseñanzas de Jesús para aquellos que han decidido entregar su vida a Él y han decidido caminar con Él. Han decidido de vivir su vida apegada a Jesús y quieren seguirle y quieren obedecerle a Jesús. Son gente que ha nacido de nuevo. Son gente que han tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces Jesús los toma y esa figura de estar sentado Jesús rodeado con sus discípulos enseñándoles. ¿Por qué? Porque necesitan enseñanza acerca de las cosas del reino de Dios. Porque los seres humanos tenemos mucha confusión en cuanto a Dios, la voluntad de Dios, el temor de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Hay mucha confusión. Entonces Jesús los toma y comienza a enseñarle y emplea nada más y nada menos que 3 capítulos en esa enseñanza en el monte, donde estaba sentado. Ahora bien, entonces vemos allí la gente que había con Jesús, eran discípulos de Jesús. En el capítulo 7 y versículo 13, Jesús les va a hacer aquí, les va a enseñar y les va a explicar algo que va a marcar la diferencia y ellos van a poder experimentar, ver, conocer, saber, discernir quiénes son discípulos verdaderos y quiénes son falsos discípulos. Porque al igual que hay verdaderos discípulos, también hay falsos discípulos. De hecho, Jesús caminaba con 12 y uno era falso, ¿no? Entonces allí encontramos en el capítulo 7, versículo 13. Miren lo que Jesús les va a decir aquí. Jesús les dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces Jesús les está hablando a sus discípulos, les dice, muchachos, cuidado, entrad por la puerta estrecha, porque esa es la puerta y ese es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Cuidado, no vayáis a cometer el error de entrar por la puerta ancha, caminar por el camino ancho, porque ese camino lleva a la perdición. Cuidado, les dice Jesús. Esa frase, puerta estrecha, eso es una metáfora que Jesús emplea ahí para hablar de la negación que los verdaderos discípulos tienen de sí mismos. Son aquellos discípulos que han entendido que ya no van a hacer lo que les da su gana. Son aquellos discípulos que han entendido que tienen que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Son aquellos que dicen, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son aquellos que han decidido tomar su cruz cada día e ir en pos de Jesús. Entonces, estos son los que entran por la puerta estrecha. Y estos son los que viven o los que andan en ese camino derecho con Dios. Entrad, les dice Jesús, a sus discípulos. Ahora, ¿tú eres discípulo? Si tú eres discípulo, Jesús, en esta mañana, te dice, cuidado, no vayas a entrar por la puerta ancha. Y le dice Jesús, entrad. Fíjate, la primera frase del versículo 14, 13. Entrad, 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 entrad. ¿Sabes que muchos se resisten a entrar por la puerta estrecha? ¿Sabes por qué? Pues porque se tienen que negar, tienen que hacer la voluntad de Dios, tienen que dejar muchas cosas de su vida, hábitos pecaminosos, tienen que someter su voluntad a la voluntad de Dios y no quieren. Entonces prefieren entrar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho. ¿Por qué? Porque en el camino ancho todo vale, todo está bien, Dios sabe,
Dios me conoce, Dios me comprende, caminando por el camino ancho. Dios sabe que yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Somos de carne. Y por ahí vienen muchas justificaciones a nuestra mente, pero que para Dios no valen las justificaciones. Pero nosotros nos autoconvencemos de que nuestras justificaciones son válidas delante de Dios. Ese es un error, porque Jesús dice claramente que el que anda en el camino ancho, ese camino lleva. Tú puedes andar por el camino ancho, pero tienes que ser consciente que ese camino te lleva a la perdición, no te lleva a la vida eterna. Entonces Jesús a sus discípulos les explica esto. Entrar por la puerta estrecha, por la puerta estrecha. Estos son aquellos que ya no se dejan arrastrar por los apetitos carnales de la carne. Son los que refrenan, son los que se refrenan, los que luchan contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. No es fácil entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo en una ocasión: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ah? Hay que tomar la cruz y hay que seguir a Jesús. No todo el mundo está dispuesto. Entonces, la pregunta en esta mañana es que tú, como discípulo verdadero de Jesús, ¿estás andando por la puerta estrecha? ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿Caminas por el camino angosto? ¿Te niegas a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios? ¿Te permites cosas en tu vida? ¿Te das licencias para pecar, para andar en la carne, para andar en el mundo, para codearte con el mundo? ¿Qué camino estás andando? Para reflexionar. Para reflexionar. Y ahí tienes el fin de cada uno, el que anda en un camino o el que anda en otro. Fíjate, luego Jesús hace una antítesis, que es lo contrario, y dice: ancha es la puerta. Ancha es la puerta. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La puerta es ancha. ¿Qué quiere decir? Que todo vale, no importa que vengas con joroba, que vengas con mochila, que vengas con todo un equipaje detrás de ti, no importa, la puerta ancha cabe, ahí cabe todo, puedes entrar, todo lo que traigas puede entrar. Todas tus carnalidad, tus pecados, tu estilo de vida, todo vale. Por la puerta ancha, todo cabe, todo vale. Todo puede caminar por ahí. Y esa puerta ancha, la puerta ancha, representa ese tipo de vida que es caracterizada por un libertinaje, y que vive en un libertinaje donde cada quien hace lo que quiere y nadie le dice nada. O sea, yo hago lo que quiero, pero luego el domingo voy a la iglesia. ¿Qué me impide a mí venir aquí un domingo? ¿Qué me impide? ¿Tengo libertad para venir o no? Pero decido venir porque me gusta escuchar, porque me gusta tener relación con los hermanos, me gusta todo, me gusta muy bien, me gusta la cafetería, me gusta, vengo, me gusta, pero luego salgo y ando en el camino ancho, en lo que yo quiero, hago lo que quiero, voy donde quiero, digo lo que quiero, pienso lo que quiero, vivo como quiero. Eso es caminar por el camino ancho. Todo vale. No tienen la ley de Dios morando en sus corazones, la escuchan y dicen: oh, qué bonito, qué buena palabra, qué bonito, qué bueno. Pero siguen caminando en el camino ancho. Y ese camino ancho, pues ahí nadie se esfuerza. Ahí no te tienes que esforzar por negarte a ti mismo. No, porque vale, ahí vale. No tienes que hacer un esfuerzo. Todo vale. Puedes beber, puedes comer, puedes hacer lo que quieras. En el camino ancho, todo vale. El problema de eso es que el camino ancho te lleva a la perdición.
Ese es el problema. Ahora, ¿tú quieres salvación o perdición? Salvación. ¿Queremos salvación o no? Amén. Parece dura la palabra esta mañana, pero mi hermano, yo no me ando con paños calientes. Puedes andar, puedes escoger el camino que tú quieras. Eres libre. Jesús no te obliga. Pero tienes que saber, tienes que entender en qué dirección va tu vida. ¿En qué dirección vas? Muchos cristianos, hay muchos cristianos o gente que se dice que son cristianos, que están dentro de las iglesias y están caminando por el camino ancho. ¿Y tú cómo lo sabes, pastor? ¿Que cómo lo sé? Pues Jesús me dio la clave. ¿Sabes la clave que da Jesús? Lo hemos leído. Por sus frutos los conoceréis. Entonces tú ves a una persona, ves los frutos que tiene y sabes si es verdadero discípulo o es un falso discípulo de Jesús. No se necesita ser sabio, ni se necesita tener una revelación especial, ni se necesita que venga un ángel y te lo muestre. Es algo bien obvio que Jesús dejó escrito y establecido para que sepamos. Ya no solo para que sepamos quién es un verdadero discípulo o no, sino para que yo pueda evaluarme a través de esa palabra y ver si yo soy un verdadero discípulo o no. Porque tendemos mucho a mirar la paja del ojo ajeno, ¿sí o no? Pero yo en esta mañana la reflexión es que tú puedas observarte a ti, no mires a nadie. Porque posiblemente vas a ver muchas pajas en los ojos de la gente. Pero también te digo, vas a ver eso, pero no vas a ver la viga que tú tienes. Entonces mejor mira para adentro, examínate a ti mismo o a ti misma, si tú eres un verdadero discípulo, si estás caminando en el camino estrecho, si has entrado por la puerta estrecha o vas por el camino ancho. Examínate. Hazte una reflexión, una evaluación personal, interna, una radiografía. ¿Has visto cuando los médicos hacen una radiografía? Te ven lo interior, el hueso está roto, está dañado, está astillado, te lo ven. Cuando tú te haces una radiografía interna, tú te vas a ver la situación espiritual de tu vida. Y allí vas a tener que tomar una decisión. Entonces, ora a Dios que Dios te muestre tu realidad espiritual y que tú puedas reflexionar y que puedas tomar una decisión en consecuencia a tu estado. Decisiones. ¿Sabes que las decisiones que tomamos marcan nuestro futuro? Porque lo que decides, eso es lo que vas a hacer. Si tú decides ser fiel a Dios, tú te vas a esforzar, vas a ser fiel a Dios. Pero si decides caminar por el camino ancho, pues las infidelidades en contra de Dios no te van a causar la más mínima remordimiento ni nada. ¿Por qué? Porque es tu decisión, tú decidiste caminar ahí. Pero a veces sabes que el hombre, los hombres en general, hombres y mujeres, a veces somos tan ignorantes que no sabemos tomar decisiones sabias. Tomamos decisiones equivocadas, erradas, pensando que son las mejores decisiones que podemos tomar. Porque a veces no somos conscientes de la gravedad, o mejor dicho, no somos conscientes de lo que vamos a cosechar en el futuro tomando esas decisiones hoy. Entonces, muy importante, de mucha importancia es tomar decisiones sabias que van a marcar nuestro futuro y que nos van a bendecir, y no solo a nosotros, sino a todos nuestros que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, que vienen detrás de ti. Puede ser de bendición o puede ser de piedra de tropiezo para tus hijos, para tus nietos, para tus hermanos, tus padres, tus parientes. ¿Qué decides tú en esta mañana? ¿Caminar por el camino ancho? ¿Caminar por la puerta estrecha, el camino estrecho? Los verdaderos
los discípulos, dice la Biblia, que caminan por el camino angosto porque ese camino es el que Dios quiere que caminemos y porque ese camino es el que nos lleva a disfrutar de la bendición de Dios. Ese camino es el que nos hace prosperar. Ese camino es el que nos hace tener la presencia de Dios en nuestra vida, disfrutar de la comunión de Dios, experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios. Y andar por ese camino nos garantiza y nos asegura Jesús que llegaremos a la vida eterna, un día estar con Él. Entonces, tú habrás visto tu vida, un recorrido de toda tu vida aquí por este paso de la tierra. 20 años, 80 años, 70 años, el tiempo que duremos aquí. Y verás el recorrido que tú has hecho y el fin de ese camino es la vida eterna, un encuentro glorioso con Cristo Jesús, con el Dios de toda gracia. Y allí tendrás tu lugar de descanso, tu morada por toda la eternidad. Glorioso. Y dirás, valió la pena el esfuerzo, la negación, el llevar la cruz, el seguir a Jesús, el negarme a mí mismo. Valió la pena, el premio es que hoy estoy en la presencia de Dios. Y Dios dice que pondrá sobre nuestras cabezas una corona de oro. ¡Wow! Tremendo. Y ese día será algo glorioso. Ahora, imagínate que llegas tu recorrido y también llega ese día donde tienes que dejar este mundo y te encuentras en un abrir y cerrar de ojos. Estás en el mundo físico y pasas al mundo espiritual. Y allí ves tu vida, como en una película, ¿no? Ves tu vida. Y después el recorrido, el fin de ese recorrido, dice la palabra que es la condenación. Y te encuentras allí con Satanás, con los demonios, donde literalmente te agarran, te meten en el fuego eterno y allí están, por toda la eternidad, consumiéndote quemándote sin consumirte, por toda la eternidad. Y luego, como la conciencia no se pierde, estarás toda tu vida, toda la eternidad, lamentándote, quejándote, culpándote por no haber caminado por el camino estrecho. Porque si hubieras caminado por el camino estrecho, estarías en la gloria de Dios. Pero como decidiste caminar por el camino ancho, ahora estás allí en el infierno. Y el saber eso, el ser consciente de eso te va a consumir. El remordimiento de conciencia, el haber hecho las cosas mal en la vida y conociendo la verdad y habiéndote avisado Dios, habiéndote instruido Jesús, diciéndote las cosas y tú, por querer disfrutar de la vida, supuestamente, que decimos los que andan en el mundo, disfrutar de la vida, y no saben que están destruyendo su vida. Y esa es otra verdad, que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Pero ese día va a llegar, ese día nos va a llegar a todos. ¿Cuándo? El día que menos te lo esperes. Puede ser esta noche, puede ser al mediodía, puede ser dentro de un rato, puede ser ahora mismo. No sabemos cuándo, pero que llega, llega. Así que mi consejo es que no pospongas tu decisión. Decide por Cristo. Decide caminar con Él. Decide entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. ¿Por qué? Porque es el mejor camino, es la mejor decisión que tú puedes tomar hoy, ahora, porque mañana puede ser tarde. Amén. Versículo 13. Fíjate cómo termina es tremendo este pasaje aquí de Jesús, Es tremendo porque mira la respuesta de los hombres, de los seres humanos.
que muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Por la puerta angosta y por el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Jesús no les está hablando a gente que no le conoce. Hemos visto, está en el Sermón del Monte. Vinieron sus discípulos a ponerse allí delante de él para escuchar sus enseñanzas. Y entre otras muchas enseñanzas que Dios les enseñó, Jesús les enseñó esta. Entonces esta palabra no es para los inconversos que no conocen, que no saben. Esta palabra es para los que decimos que somos sus discípulos. O sea, esta palabra es para ti. No es para ti, no pienses en ningún inconverso, es para ti. Esto es para ti y para mí, es para nosotros. Muchos son los que entran por ella. Por aquí surge una pregunta. ¿Cuántos de los que asistimos a la iglesia estamos caminando por el camino ancho? ¿Cuántos de los que aquí estamos caminamos por el camino ancho? ¿Cuántos caminamos por el camino estrecho? Es una buena pregunta. Yo puedo, por los frutos, podría discernir. Por eso viene esta palabra. Para ti. Que tú sabes que estás caminando en el camino ancho. Y no digas, el pastor lo dice por mí. Pues claro, ¿por qué lo voy a decir? ¿Por los que están, que no me oyen? Lógico, es obvio. Lo digo por ti, porque no quiero que te pierdas. No quiero que vivas confundido ni confundida. Quiero que vivas y tengas una experiencia con el Señor gloriosa. Que crezcas, que madures, que seas un hombre o una mujer de Dios. Que puedas ser utilizado por Dios. Que tu vida marque una diferencia. Donde quiera que estés, en medio de tu familia, donde estés, marca la diferencia. La presencia de Dios contigo allí donde quiera que estés. Siendo un instrumento de Dios para exaltar su nombre y dar a conocer sus maravillas. Fíjate, versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y la antítesis del versículo anterior dice que allí muchos son los que entran por el camino ancho. Pero aquí, en el versículo 14, dice que pocos son los que la hallan, pocos los que deciden entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A esos pocos o a los muchos? Eso va a determinar tu destino. ¿Por qué pocos? Pues porque no todos están dispuestos a mostrar su fe salvadora, entre otras cosas porque no la tienen. No tienen ese corazón para Dios, no tienen esa entrega a Dios, no están dispuestos. Pocos están dispuestos a caminar por el camino de la negación de sí mismos. Pocos están dispuestos a tomar su cruz e ir en pos de Él y hacer su voluntad. Son muy pocos los que dicen, hágase tu voluntad y no la mía. Eso dijo Jesús en un momento crucial en su vida. El caminar por ese camino angosto es la evidencia de un verdadero discípulo. Es la evidencia, es lo que te dice a ti si yo estoy andando por el camino angosto, si soy un verdadero discípulo o no. Cuando tú ves a una persona, tú sabes, no por lo que te dice, porque te puede decir muchas y cosas muy bonitas, pero ¿cuáles son sus frutos? Entonces, eso es lo que te dice si la persona es un discípulo de Jesús o es un falso discípulo. ¿Es un cristiano genuino y verdadero o es un cristiano de apariencia? Así dijo Jesús. Mira el versículo 15. Versículo 15 dice, guardaos, esto es una advertencia de Jesús, guardaos de los falsos profetas. Aquí falsos profetas no está hablando Jesús
de esa profecía, por ejemplo, que habla Primera de Corintios. Dice que si alguien tiene profecía, no. Está hablando, esa palabra profecía tiene que ver con la enseñanza o con la predicación. Quiere decir, dice, guardaos de los falsos predicadores, guardaos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí Jesús hace una diferencia. La versión Dios habla hoy dice, por ejemplo, cuídense de los mentirosos. Así dice la traducción de Dios habla hoy. Cuídense de los mentirosos. Es decir, que tú escuchas hablar y te están hablando muy bonito, muy bien, la voluntad de Dios, la presencia de Dios, el servicio a Dios, la adoración a Dios, oro 3 horas todos los días, ayuno 7 días a la semana, todo, mentira todo. Porque eso es la apariencia que quieren dar para reflejar o para que los demás piensen que eres un discípulo de Jesús. Pero por dentro, esa es la apariencia, vestidos de ovejas. Pero por dentro, dice Jesús, que son lobos rapaces. Lobos rapaces. O sea, ¿cuál es el enemigo de la oveja? El lobo, ¿no? Ahora, ¿quién representa el lobo ahí? ¿Y rapaces qué quiere decir? Aves rapaces, por ejemplo, ¿no? Comen la carroña. Son aves rapaces que son carroñeros, que están para atacar, para robar, para arruinar la vida de otras personas con tal de beneficiarse ellos. Son aquellos que son capaces de estar criticando, murmurando contra otros. Son aquellos que son capaces de ver a otros en necesidades y no extender su mano para ayudarles. Y al contrario decir, está bien, eso es por... Y surge esas cosas del corazón. Y eso viene del maligno, eso no viene de Dios. Pues son lobos rapaces. Cuidado, dice Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, que la evidencia externa habla de lo que hay internamente. O dicho de otra manera, lo interno, tarde o temprano se refleja en lo externo, en lo que hacemos. Se manifiesta. Y tarde o temprano saldrá el Judas que lleva dentro. El Judas traicionero que lleva dentro. Judas fue capaz de vivir en esta situación como apariencia de oveja, siendo un lobo. Fue capaz de vivir 3 años con Jesús, acompañando al resto de discípulos. Por 3 años engañó a todos sus compañeros. Claro, a Jesús no, porque Jesús lo conocía y sabía. Pero a Juan, a Pedro, a Mateo, a todos los engañó. Pensaban que era igual que ellos. Pero ¿qué había en el corazón de Judas? Era un lobo rapaz. ¿Qué hacía? Robaba. Tenía sus escapadas esporádicas. Vivía como un lobo rapaz. Pero engañó a los compañeros. Pero a Jesús no. ¿Pero qué pasó? Que tarde o temprano lo que había dentro se manifestó. ¿Y qué fue lo que hizo? Le traicionó a Jesús. Le vendió. ¿Por qué? Por 30 monedas de plata. El falso discípulo traiciona a Jesús por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por una borrachera. Por tener relaciones ilícitas. Por hacer cosas indebidas. Por vivir en pecados. Miente. Traiciona a Jesús, no vive en la verdad. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Lo que hace es la evidencia de lo que son, no lo que dice, sino lo que hace. Entonces, ¿tú quieres saber quién es una persona? Mira lo que hace.
no lo que te dicen, porque decimos todos cosas muy bonitas, pero lo que hacemos es lo que se revela, lo que cuenta. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí el buen árbol representa al discípulo verdadero y el mal árbol representa al falso discípulo. Y el versículo 18 dice, no puede, es imposible, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, el discípulo genuino de Jesús no puede, dice aquí Jesús, no puede dar frutos malos, hacer malas obras. ¿Por qué? Porque su amor a Dios, su obediencia a Dios, su vivir en santificación, su vivir en la presencia de Dios, el ser lleno del amor de Dios, el amar a Dios, el amar al prójimo, le impide que haga obras malas contra su prójimo. Porque en vez de odiar o en vez de aprovecharse, lo que hace es amarle. Y porque le ama, le ayuda. Porque le ama, le extiende la mano. Porque le ama, le dice la verdad. Porque le ama, le cuida. Porque le ama, le provee. Porque le ama, le acompaña. Y porque le ama, está cuando lo necesita. Pero el que no es verdadero, no. Hace justo lo contrario. Da frutos malos. Le critica, le murmura, le juzga. Lo ve en necesidad, no le ayuda. Le da igual. Pasa olímpicamente de él, como decimos. Paso de la persona. Porque no es verdadero. Da frutos malos y frutos buenos. Pero dice Jesús que el buen discípulo, el bueno, no puede dar malos frutos. Ahora, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, aquí tenemos otra frase interesante. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, lo corta Jesús y echado en el fuego. ¿A qué representa aquí esa frase, echado en el fuego? Es clara la palabra de Dios. No es complicado. Entender la Biblia no es complicado, hermano. Es bien sencillo. Jesús habló bien sencillo para que cualquier persona lo podamos entender. Pero no es cuestión de entender, es cuestión de decidir. Porque yo puedo entender, pero puedo decidir. La libre albedrío que Dios nos dio. La libertad de escoger. La libertad de decidir lo bueno o lo malo. Lo correcto o lo incorrecto. Puerta estrecha, puerta ancha. Camino estrecho, camino angosto. Verdad, mentira. Discípulo verdadero, discípulo falso. Escogemos nosotros. Dios no nos obliga a escoger ni uno ni otro, pero escoge. Y sé sabio a la hora de escoger. Versículo 20. Termino con el versículo que comenzamos. Comenzamos diciendo este versículo. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Termino diciendo que un verdadero discípulo ama a Dios. Un verdadero discípulo vive en obediencia a Dios. Ahora, ¿un verdadero discípulo puede cometer un pecado, un error? Sí, pero en el corazón está el honrar a Dios, el obedecer a Dios, el amar a Dios, el seguir a Dios. Pero cuando un cristiano peca, entonces automáticamente enseguida va a los pies de Jesús, confiesa su pecado y se aparta de él. Y Jesús, que es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, Él nos limpia y nos dice, adelante, sigue adelante. Entonces un verdadero discípulo da buen fruto para Dios. Un verdadero discípulo vive en la verdad de Dios y un verdadero discípulo manifiesta los frutos de Dios. Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Frutos del Espíritu, amor, gozo, paz,
estoy seguro que todos en nuestro corazón queremos entrar por esa puerta estrecha, queremos caminar por ese camino angosto, porque es el camino que nos lleva a ti, que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la bendición de Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno en particular a tomar decisiones sabias, decisiones que van a marcar nuestro futuro, nuestra vida, no solo la nuestra, sino también la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, que están mirándonos a nosotros. Señor, que puedan ver en nosotros verdaderos discípulos de Jesús, que puedan verte a ti en nuestras vidas, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con los frutos que damos. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de ti. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que podamos ser verdaderos discípulos, que no vivamos en el error, en el engaño que Satanás trata de meter en la mente de los cristianos. Guárdanos, Señor, del poder del enemigo, del engaño del enemigo. Ayúdanos a vivir apegados a ti. Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Padre, yo encomiendo esta palabra para que tu Espíritu Santo sea ministrándonos a cada uno en particular a lo largo de la semana, mientras reflexionamos en esta palabra. Sea tu Espíritu Santo trayendo convicción. Sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos a cada uno, corrigiendo lo que tenga que corregir, tomando decisiones aquellos que tienen que tomar decisiones. Y oro, Padre, para que tu palabra produzca los cambios para la cual tú la has enviado a nuestra vida en esta mañana. Que podamos ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.